Una mujer marcada por las pérdidas acepta cuidar a 3 hermanos devastados por la muerte de su madre. En lugar de imponer reglas, comparte su propio dolor y conquista el corazón de los niños. En la casa donde solo había caos, planta las primeras semillas de sanación y amor verdadero. El paseo de la Reforma resplandecía bajo el sol del atardecer, mientras Antonia Ferrer observaba el reflejo del cielo anaranjado en los cristales de los rascacielos. A sus 38 años, llevaba en el rostro las marcas de quien conoció el sabor amargo de las despedidas precoces. Sus ojos castaños, profundos como pozos de recuerdos, examinaban el anuncio en el celular por tercera vez aquella tarde. Se necesita cuidadora para trillizos de 6 años. Salario doble. Experiencia comprobada. Residencia en el barrio de las Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. La parte que más llamó su atención, sin embargo, estaba entre líneas. Aviso. Los niños presentan un comportamiento desafiante desde lo ocurrido con su madre. 17 profesionales han renunciado en los últimos 6 meses. Antonia respiró hondo. Desempleada hacía 2 meses después de que la familia para quien trabajaba se mudara al extranjero, necesitaba urgentemente un nuevo puesto. El salario doble significaba poder seguir ayudando a su hermana menor con los estudios en Cartagena de Indias y quizás, finalmente, terminar su propio curso de psicología que había interrumpido años atrás. Comportamiento desafiante, repitió para sí misma. Conocía bien esas palabras. Era así como los adultos la describían cuando, a los 9 años, después de haber perdido a sus padres en un accidente, se negaba a seguir reglas en los hogares temporales por donde pasó. No era rebeldía, era dolor. En lugar de enviar un currículum formal, Antonia escribió una carta sincera. No tengo diplomas impresionantes que presentar, pero llevo conmigo la experiencia de quien ya estuvo del otro lado. Sé reconocer el dolor disfrazado de rebeldía, porque ya fui una niña etiquetada como difícil, cuando en realidad solo estaba desesperada por alguien que entendiera mi sufrimiento. Si sus hijos están pasando por lo que imagino, no necesitan a otra persona imponiendo reglas. Necesitan a alguien que sepa escuchar el silencio entre los gritos. 2 días después, fue llamada para una entrevista en la imponente mansión de los Mendoza, en las Lomas de Chapultepec. El taxi atravesó los portones de una propiedad que parecía sacada de una revista de arquitectura. Jardines perfectamente cuidados, una construcción moderna de líneas rectas y amplios ventanales de cristal. Sin embargo, al ser conducida al interior por una ama de llaves de expresión tensa, Antonia percibió que la perfección externa contrastaba con el caos interior. Ricardo Mendoza, uno de los empresarios más exitosos del sector de tecnología de México, la recibió en su oficina. Alto, con barba de varios días y ojeras profundas, parecía mayor que sus 42 años. Las paredes exhibían premios y reconocimientos de su empresa, Mendoza Tech, que había revolucionado el mercado de aplicaciones financieras en América Latina. Señorita Ferrer, comenzó él sin ofrecer un apretón de manos. Leí su carta, fue diferente. Su tono era una mezcla de escepticismo y agotamiento. Tuvimos candidatas con maestrías en pedagogía y especialización en desarrollo infantil. Todas renunciaron. ¿Qué le hace pensar que usted será diferente? Antonia mantuvo la mirada firme. Porque no estoy aquí para arreglar a sus hijos, señor Mendoza. Nadie está roto, solo herido. Ricardo pareció sorprendido por la franqueza. Se recostó en la silla y por primera vez realmente la observó. ¿Sabe por qué estamos en esta situación? Sé que la madre de los niños ya no está presente, respondió ella con cuidado, y que están teniendo dificultades para lidiar con eso. Un silencio pesado llenó la sala antes de que Ricardo continuara. Daniela, mi esposa, sufrió un accidente hace 6 meses. Su voz falló levemente. Ella estaba de camino a buscar un regalo para nuestro aniversario. Los niños estaban con ella, pero se quedaron en el coche con el chofer mientras ella entraba en la tienda. Lo vieron todo por la ventana. Respiró hondo. Desde entonces, Felipe, Miguel y Arturo se niegan a aceptar cualquier figura femenina que intente ocupar su espacio. Ni siquiera mi madre logra acercarse a ellos. En ese momento, un estruendo proveniente del piso de arriba interrumpió la conversación.
Ricardo cerró los ojos como si reuniera fuerzas. «Es la hora del baño», explicó con un suspiro. «Generalmente significa guerra con agua, jabón usado para escribir en las paredes y al menos una toalla lanzada por la ventana». Antonia no pudo contener una pequeña sonrisa. «¿Puedo conocerlos ahora?» Ricardo dudó, claramente preocupado por la primera impresión. «Quizás deberíamos esperar hasta mañana cuando... Si voy a trabajar con ellos, necesito verlos tal como son, no en la versión ensayada». Sorprendido por la determinación, Ricardo la condujo hasta el segundo piso. A medida que subían, el sonido de voces infantiles y objetos siendo arrojados aumentaba. Cuando abrió la puerta del amplio baño, Antonia se encontró con una escena de caos absoluto. 3 niños idénticos, de cabello oscuro y ojos intensamente azules como los de su padre. Habían transformado el baño en una piscina improvisada. Las paredes de mármol estaban cubiertas de dibujos hechos con pasta de dientes. Uno de los lavabos se desbordaba mientras una toalla bloqueaba el desagüe, y lo que parecía ser un juego completo de champús formaba una montaña espumosa en medio del piso. La niñera temporal, una señora de mediana edad, estaba empapada y visiblemente al borde de un colapso nervioso. «Señor Mendoza, lo intenté, pero ellos son imposibles». Al percibir a su padre, los 3 niños se detuvieron momentáneamente. Sus miradas alternaban entre Ricardo y la desconocida a su lado. «¿Quién es ella?», preguntó uno de los trillizos con desconfianza. «¿Es la nueva niñera?», cuestionó otro, con un brillo desafiante en los ojos. «No queremos otra sustituta», gritó el tercero, lanzando una esponja mojada que pasó a centímetros del rostro de Antonia. «Queremos a mamá de vuelta». Ricardo parecía a punto de estallar en una reprimenda, pero Antonia tocó ligeramente su brazo pidiendo permiso silencioso para intervenir. Entonces, para asombro de todos, ella se agachó, se quitó los zapatos y entró tranquilamente en el baño inundado. «En realidad», dijo, enrollándose las mangas de su blusa, «yo no soy una sustituta. Nadie puede sustituir a quien amamos». Se sentó en el borde de la bañera, ignorando completamente el agua que empapaba su ropa. «Mi nombre es Antonia, y yo también sé lo que se siente cuando el mundo se desmorona». Los 3 niños la miraron fijamente, momentáneamente intrigados por el comportamiento inesperado. «¿Saben hacer barquitos de papel?», preguntó ella, tomando una revista que milagrosamente aún estaba seca sobre un armario. «Cuando yo era un poco mayor que ustedes perdí a mis padres, y en los días en que la lluvia no me dejaba salir a jugar en el orfanato, hacía barquitos de papel e imaginaba que podían llevarme lejos». Con movimientos hábiles, dobló la página, creando un pequeño barco. Lo colocó delicadamente en el agua acumulada en el suelo. «Este será nuestro primer secreto», continuó, bajando la voz como si compartiera una conspiración. «Antes de limpiar todo este desorden, vamos a hacer una pequeña flota. ¿Qué les parece?». Uno de los niños que más tarde Antonia descubriría que era Miguel, dio un paso vacilante hacia ella. «¿Usted vivió en un orfanato?», preguntó con los ojos llenos de curiosidad. Antonia asintió. «Por 3 años hasta que mi tía pudo recogerme». «¿Y nunca más vio a sus padres?», preguntó otro, Arturo. «No en esta vida», respondió ella con gentileza, «pero encontré a otras personas a quienes amar. Y descubrí que en nuestro corazón es como una casa con muchas habitaciones. Siempre cabe alguien más, sin necesidad de sacar a quien ya vive allí». El tercer niño, Felipe el más arisco de los 3, permaneció a una distancia segura, pero sus ojos ya no mostraban hostilidad, solo una tristeza profunda que Antonia reconoció inmediatamente. «Sé que no me conocen», continuó ella, «pero prometo mostrarles aún hoy que es posible dejar que alguien los cuide, incluso cuando el corazón está hecho pedazos». Desde la puerta, Ricardo observaba la escena con una expresión de asombro. Por primera vez en 6 meses, sus hijos no estaban gritando ni destruyendo algo, estaban escuchando. Cuando la niñera temporal pasó junto a él, empapada y murmurando su dimisión, Ricardo apenas lo notó. Sus ojos estaban fijos en la mujer que, sentada en el suelo mojado de su lujoso baño, comenzaba a doblar un segundo barquito de papel, mientras explicaba pacientemente
cada doblez a 3 pares de ojos atentos que, finalmente, parecían haber encontrado un ancla en medio de la tormenta en que se había convertido sus vidas. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La primera semana de Antonia en la mansión Mendoza transcurrió como una delicada danza entre avances y retrocesos. Después de aquel primer encuentro en el baño inundado, ella comenzó oficialmente el trabajo al día siguiente, instalándose en una elegante habitación en el piso del personal. La mansión, aunque lujosa, tenía un aire de abandono emocional. Fotografías de Daniela habían sido retiradas de las paredes, dejando marcas rectangulares más claras en el papel tapiz. Las cortinas permanecían cerradas la mayor parte del tiempo, como si toda la casa estuviera de luto. Solo en la habitación de los trillizos, el retrato de la madre permanecía, una sonrisa radiante congelada en el tiempo sobre la cómoda que compartían. En su tercera mañana, mientras preparaba el desayuno de los niños, Antonia encontró a Ricardo en la cocina. Un evento raro, según Josefa, el ama de llaves de confianza de la familia. El señor Mendoza casi nunca aparece antes de las 8, comentó Josefa en voz baja, ajustándose el delantal. Desde el accidente, solo trabaja. Sale antes de que los niños se despierten y regresa cuando ya están durmiendo. Los fines de semana se encierra en la oficina. Ricardo, con una taza de café en las manos, parecía desubicado en su propia cocina. Llevaba un traje impecable, pero sus ojos revelaban noches de insomnio. ¿Cómo están reaccionando?, preguntó sin mirar directamente a Antonia. Mejor de lo que esperaba, respondió ella con cautela. Miguel es el más receptivo. Arturo observa todo antes de decidir confiar. Felipe aún mantiene distancia, pero ya no grita cuando intento ayudarlo con el uniforme. Ricardo asintió como si procesara información de un informe empresarial. Tienen consulta con la psicóloga esta tarde. Lo sé, está en la agenda que la señora Josefa me dio. Antonia dudó. Luego decidió arriesgarse. Suele acompañarlos. Un silencio tenso se estableció antes de que él respondiera. Tengo una reunión con inversores hoy. Desafortunadamente no podré estar presente. Entiendo. Antonia mantuvo el tono neutro, aunque una chispa de desaprobación cruzó su mirada. Quizás en una próxima sesión. Quizás, respondió él vagamente, consultando el reloj de pulsera. Debo irme. Mi chofer me está esperando. Cuando Ricardo salió, Josefa negó con la cabeza. Él era diferente antes, sabe. Siempre presente. Jugaba con los niños. Daniela y él formaban una pareja envidiable. Desde lo ocurrido, es como si algo hubiera muerto dentro de él también. Antonia reflexionaba sobre esas palabras mientras subía las escaleras para despertar a los trillizos. Al abrir la puerta de la habitación, encontró una sorpresa. Los tres ya estaban despiertos, sentados en un círculo en la alfombra, hojeando un álbum de fotografías. «Buenos días», dijo ella suavemente, para no asustarlos. Los tres levantaron los ojos simultáneamente. Miguel, el más comunicativo, fue el primero en responder. «Le estamos mostrando a mamá», explicó, señalando el álbum, «para que sepa cómo era». Antonia se sentó en el suelo con ellos, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Puedo ver? Arturo deslizó el álbum en su dirección. Las páginas revelaban a una mujer de belleza serena, cabello castaño ondulado y el mismo tono de azul hipnótico de los ojos de los niños. En casi todas las fotos, Daniela sonreía, rodeada de sus hijos o junto a Ricardo. Ella hacía el mejor brigadeiro del mundo, comentó Arturo, señalando una foto donde los cuatro estaban en la cocina, con los rostros manchados de chocolate, y contaba historias usando voces diferentes para cada personaje, añadió Miguel. Felipe, que hasta entonces observaba en silencio, tocó una fotografía donde Daniela aparecía tocando la guitarra en un jardín. Ella nos cantaba para dormir. Ahora nadie canta. El corazón de Antonia se encogió. La extrañan mucho, ¿verdad? Los tres asintieron al unísono. Saben, ella comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, cuando yo perdí a mis padres, lo que más me ayudó fue poder hablar de ellos. Contar historias sobre los momentos felices que tuvimos juntos.
Pero a papá no le gusta cuando hablamos de mamá, dijo Miguel, bajando la voz. Se le ponen los ojos llorosos y se va de la habitación. Es difícil para él también, explicó Antonia. A veces, los adultos no saben cómo lidiar con la tristeza y terminan escondiéndose de ella. ¿Cómo se esconde uno de la tristeza?, preguntó Arturo, genuinamente curioso. Antonia sonrió gentilmente. Algunos se esconden en el trabajo, como su padre. Otros se enojan con el mundo. Cuando yo era niña, me escondía rompiendo reglas, como ustedes han estado haciendo. Felipe abrió los ojos de par en par, sorprendido por la perspicaz observación. Pero, continuó ella, descubrí que existe una forma mejor de lidiar con la tristeza. Podemos transformarla en algo bonito, como una forma de honrar a quienes amamos. ¿Cómo?, se preguntó Felipe, hablándole directamente por primera vez. ¿Qué tal si empezamos hoy? Después de la escuela, podemos hacer brigadeiros siguiendo la receta de su mamá. Y quién sabe, ustedes me enseñan una de las canciones que ella cantaba. Los ojos de los tres niños brillaron con una mezcla de emoción y esperanza. En ese momento, Antonia supo que había encontrado el camino a sus corazones. La rutina comenzó a establecerse en las semanas siguientes. Antonia descubrió que, a pesar del comportamiento desafiante, los trillizos eran niños inteligentes y sensibles. Miguel, el líder natural, poseía una curiosidad insaciable sobre cómo funcionaban las cosas. Arturo, el más sociable, coleccionaba historias y le encantaba recontarlas con detalles elaborados. Felipe, el más introspectivo, se reveló como un talentoso dibujante, llenando cuadernos con ilustraciones detalladas que expresaban lo que no podía decir con palabras. Poco a poco, el personal de la casa percibió pequeños cambios. Los trillizos comenzaron a respetar los horarios, a cooperar con tareas sencillas y, lo más sorprendente, a sonreír ocasionalmente. La habitación, antes un campo de batalla, ahora exhibía dibujos coloridos en las paredes y libros organizados en las estanterías. Una tarde de viernes, después de la clase de natación de los niños en el club, Antonia los condujo de regreso a casa en el coche con chofer de la familia. Cuando llegaron, encontraron a Ricardo inesperadamente en casa, conversando con un hombre de traje en el vestíbulo. «¡Papá!», exclamaron los trillizos al unísono, corriendo hacia él. Ricardo pareció momentáneamente desconcertado por la demostración de afecto, pero se agachó para abrazarlos. «Hola, niños. ¿Cómo les fue en la clase de natación? El profesor dijo que estoy listo para la piscina profunda», anunció Miguel con orgullo. «Y yo logré aguantar la respiración por casi un minuto», completó Arturo. «Te dibujé nadando con nosotros», dijo Felipe, extendiendo un papel doblado que sacó del bolsillo. Ricardo examinó el dibujo con una expresión que mezclaba sorpresa y emoción contenida. Está muy bonito, Felipe. Gracias». El hombre al lado de Ricardo observaba la escena con interés. Antonia notó que él sostenía una carpeta de documentos y tenía una expresión preocupada. «Niños», dijo Ricardo, «¿por qué no van a bañarse y cambiarse mientras converso con el doctor Marcelo? Después podemos cenar juntos». Los niños miraron a Antonia, quien asintió alentadoramente. «Vamos, quien llegue primero al baño elige la película de esta noche». Mientras los tres subían las escaleras animadamente, Antonia percibió la mirada evaluativa del visitante sobre ella. «Usted debe ser la nueva cuidadora», dijo él, extendiendo la mano. «Marcelo Bueno, abogado de la familia. Antonia Ferrer». Ella respondió estrechando su mano. «Antonia ha hecho un trabajo notable con los niños», comentó Ricardo, con un tono que revelaba tanto gratitud como sorpresa. «Me alegra escuchar eso», dijo Marcelo, intercambiando una mirada significativa con Ricardo. «Especialmente considerando las circunstancias». «¿Qué circunstancias?», preguntó Antonia, sintiendo que había algo importante que no se decía. Ricardo dudó, pasándose la mano por el cabello, en un gesto de nerviosismo que ella nunca había visto antes. «Antonia, el doctor Marcelo vino a alertarme sobre algo que necesitamos discutir». Él comenzó indicándole que entraran a la oficina. Una vez dentro, con la puerta cerrada, Ricardo parecía un hombre diferente. No el poderoso empresario, sino un padre vulnerable y preocupado.
El canal Alerta está preparando un reportaje sobre nuestra familia, explicó Marcelo, colocando algunos documentos sobre la mesa. Aparentemente, un ex empleado vendió información sobre el comportamiento de los niños después del accidente de Daniela. ¿Qué tipo de información?, preguntó Antonia, sintiendo un escalofrío. La peor, suspiró Ricardo. Historias sobre las 17 cuidadoras que no soportaron quedarse, sobre los problemas en la escuela, sobre mi ausencia. Están construyendo una narrativa de que los niños son incontrolables y yo soy un padre negligente. Eso es absurdo, protestó Antonia. Los niños estaban sufriendo, necesitaban ayuda, no juicio. Desafortunadamente, continuó Marcelo, el canal Alerta es conocido por su periodismo sensacionalista. La presentadora Susana Peinado ya anunció en las redes sociales que va a revelar el lado oscuro de una de las familias más poderosas de Ciudad de México. ¿Y qué significa eso para nosotros?, cuestionó Antonia, notando cómo ya se incluía naturalmente en la ecuación familiar. Ricardo se levantó, caminando hasta la ventana. Por un momento, observó los jardines donde en tiempos más felices jugaba con sus hijos. Significa que nuestra privacidad será invadida, que los niños que finalmente estaban empezando a recuperarse serán expuestos públicamente como problemáticos. Se volvió para mirarla. Y usted, Antonia, probablemente será el próximo objetivo. Van a investigar su pasado, cuestionar sus cualificaciones. Me preocupa, intervino Marcelo, que esto pueda llevarla a reconsiderar su posición aquí. Entenderíamos perfectamente si quisiera irme para proteger mi reputación, completó Antonia, con un tono firme que sorprendió a ambos hombres. Entonces no me conocen muy bien. Ella se acercó a Ricardo sosteniendo su mirada. ¿Usted cree que sus hijos son monstruos incontrolables? Claro que no, respondió él, ofendido por la pregunta. Entonces, ¿por qué deberíamos temer el juicio de personas que ni siquiera los conocen? Antonia se cruzó de brazos. Los niños están heridos, no rotos, y están mejorando cada día. Un silencio reflexivo llenó la sala antes de que ella continuara. ¿Cuándo se emitirá el reportaje? Domingo por la noche, respondió Marcelo. En horario estelar. Antonia asintió pensativa. Entonces, sugiero que hagamos algo que hace mucho tiempo no ocurre en esta casa. ¿Qué?, preguntó Ricardo, genuinamente curioso. Vamos a ver la televisión juntos como una familia, los 5. Y cuando esa tal Susana Peinado diga lo que cree saber sobre nosotros, estaremos unidos para enfrentarla. La expresión de Ricardo se transformó lentamente. Por primera vez, desde que Antonia había llegado a la mansión, una sonrisa genuina iluminó su rostro cansado. «Usted dijo nosotros», observó él. «Dije», confirmó Antonia con determinación, «porque mientras esté aquí, soy parte de esta familia, y nadie daña a mi familia sin encontrar resistencia». El domingo llegó con una tensión palpable en la mansión Mendoza. Antonia había explicado a los niños, con palabras sencillas y sinceras, que algunas personas en la televisión podrían decir cosas desagradables sobre la familia, pero que eso no definía quiénes eran ellos. «Es como cuando alguien en la escuela dice que no le gusta tu dibujo», explicó ella, mientras ayudaba a Felipe a organizar sus lápices de colores. «La opinión de esa persona no cambia el valor de lo que creaste». Los trillizos, aunque no comprendían completamente la dimensión de la situación, percibían que algo importante estaba sucediendo. Durante todo el día, estuvieron inusualmente callados y cooperativos, como si sintieran que sus comportamientos podrían, de alguna manera, influir en lo que se diría sobre ellos en la televisión. Para hacer la noche menos tensa, Antonia propuso una cena especial. «Vamos a preparar pizza casera», sugirió ella. «Cada uno puede elegir sus propios ingredientes». La idea fue recibida con entusiasmo. Pronto la cocina se transformó en una pequeña fábrica de pizzas, con harina esparcida por las encimeras y risas que resonaban en las paredes. Ricardo, que rara vez participaba en las actividades domésticas, apareció en la puerta y se quedó observando la escena por unos minutos. «¿Puedo ayudar?», preguntó finalmente, con una timidez que parecía fuera de lugar en un hombre tan poderoso. Los niños se quedaron inmóviles, mirando de su padre a Antonia,
como si esperaran una orientación sobre cómo reaccionar a este comportamiento inédito. «Claro que sí», respondió Antonia naturalmente. «Justamente necesitábamos una mano más para estirar la masa». Ricardo se quitó el saco, se remangó la camisa y con movimientos torpes comenzó a trabajar la masa. Miguel se acercó para supervisar el trabajo de su padre, mientras Arturo narraba animadamente la historia de cómo su profesor de educación física se había resbalado en un charco de agua en el patio de la escuela. Felipe, el más reservado, se mantuvo alejado, pero sus ojos no se despegaban de su padre, como si estudiara un fenómeno raro. «¿Ya habías hecho pizza antes, papá?», preguntó finalmente. Ricardo se detuvo con las manos cubiertas de harina y miró a su hijo. Un ligero rubor tiñó sus mejillas. A decir verdad, la última vez fue con su madre cuando éramos novios. Vivíamos en un apartamento pequeño cerca de la UNAM y no teníamos dinero para pedir a domicilio. Los tres niños abrieron los ojos de par en par, fascinados con esta revelación de un pasado en el que el poderoso Ricardo Mendoza no podía permitirse el lujo de pedir comida. «¿Mamá sabía hacer pizza?», preguntó Arturo, siempre ávido de nuevas historias sobre su madre. Una sonrisa nostálgica iluminó el rostro de Ricardo. «En realidad no. Nuestro primer intento fue un desastre. La masa quedó dura como cartón». Él rió suavemente con el recuerdo, pero luego mejoramos. Su madre siempre decía que el secreto era amasar la masa con amor. Antonia observaba la interacción con el corazón cálido. Era la primera vez que veía a Ricardo hablar de Daniela con sus hijos sin que sus ojos se llenaran de lágrimas o cambiara rápidamente de tema. La cena transcurrió en un ambiente de familiaridad que la casa no experimentaba hacía meses. Sentados a la gran mesa del comedor, con las pizzas caseras en el centro, los cinco conversaron, rieron y por unas horas olvidaron la sombra que se cernía sobre ellos. Cuando el reloj marcó las 8:45, sin embargo, la realidad volvió a imponerse. El programa del canal Alerta comenzaría en 15 minutos. Ricardo sugirió que los niños podrían irse a dormir, pero Antonia intervino gentilmente. «Creo que es importante que lo vean. Esta es su familia, Ricardo. Merecen saber lo que se dice y entender que no todo lo que aparece en la televisión es verdad». Con reticencia, él accedió. Todos se reunieron en la sala de estar, donde la enorme televisión de pantalla plana solía permanecer apagada. Los trillizos se acomodaron juntos en el sofá, con Antonia a su lado. Ricardo permaneció de pie, tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. Los minutos de espera parecieron eternos. Finalmente, la sensacionalista cortinilla del canal Alerta llenó la sala seguida por el rostro maquillado y expresión grave de Susana Peinado. «Buenas noches, México. Hoy en Canal Alerta revelamos el lado oscuro de una de las familias más influyentes del país. Abandono, niños problemáticos y una fortuna que no puede comprar la paz. La tragedia escondida tras los portones de la mansión Mendoza». El reportaje comenzó con imágenes aéreas de la propiedad, seguidas por fotos de Ricardo en eventos corporativos. La narradora describía el imperio tecnológico construido por el empresario, su matrimonio con la bella psicóloga Daniela Alarcón y el nacimiento de los trillizos, descrito como el cuento de hadas de la élite mexicana. Entonces, el tono cambió drásticamente. Pero el cuento de hadas se transformó en pesadilla cuando Daniela sufrió un trágico accidente hace 6 meses, continuó Susana. Fuentes cercanas a la familia revelan que, desde entonces, la mansión Mendoza se transformó en un campo de batalla. Los trillizos, testigos del accidente, desarrollaron comportamientos violentos y destructivos. La pantalla mostraba imágenes borrosas que supuestamente representaban a los niños en situaciones de crisis, aunque era imposible confirmar si eran realmente ellos. Una sucesión de entrevistas con ex-empleados, todos con rostros pixelados y voces distorsionadas, relataba episodios de terror en la mansión. Lo rompían todo. Gritaban todo el día, decía una voz femenina. Ninguna cuidadora aguantaba más de unas semanas. El padre nunca estaba presente, añadía otra fuente anónima. Lo dejaba todo en manos de empleados, mientras se ahogaba en el trabajo.
Ricardo apretaba los puños con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Antonia observaba los rostros de los niños, que pasaban de la confusión a la tristeza a medida que comprendían que ellos eran los monstruos descritos en el reportaje. La gota que derramó el vaso llegó cuando la periodista cuestionó directamente la capacidad de Ricardo como padre. Fuentes exclusivas revelan que el empresario habría dicho que no sabe cómo lidiar con sus hijos y que nunca más serán normales. Especialistas consultados por nuestro reportaje cuestionan si los niños no estarían mejor bajo cuidados profesionales, lejos de la negligencia paterna. «Eso es mentira», gritó Miguel saltando del sofá. «Papá nunca dijo eso». Arturo comenzó a llorar silenciosamente, mientras Felipe se cubría el rostro con las manos, como si quisiera desaparecer. «Apaga esa porquería», ordenó Ricardo, con la voz temblorosa de furia. Antonia cogió el control remoto y silenció la televisión, pero no la apagó por completo. En su lugar se volvió hacia los niños. «Ustedes saben que nada de eso es verdad, ¿verdad?», preguntó sujetando las manos de Miguel, que temblaba de indignación. «Pero dijeron que somos monstruos», sollozó Arturo, «que nadie puede quedarse con nosotros. Y que papá no nos quiere», añadió Felipe, con una voz tan baja que apenas se oyó. Ricardo finalmente salió de su estado de shock y se arrodilló ante sus hijos, con los ojos llorosos. «Nada de eso es verdad, mis hijos. Los amo más que a nada en el mundo». «Entonces, ¿por qué nunca estás aquí?», desafió Miguel con una valentía sorprendente. «¿Por qué siempre estás trabajando?». La pregunta golpeó a Ricardo como un golpe físico. Bajó la cabeza momentáneamente sin palabras. Antonia observó la escena con el corazón encogido. Era el momento de la verdad, el instante en que el muro que Ricardo había construido en torno a sus emociones podría finalmente comenzar a desmoronarse. «Creo que tu padre tiene miedo», dijo ella suavemente. Ricardo levantó los ojos, sorprendido por la intervención. «Miedo», repitió Arturo confuso. «Pero papá no le tiene miedo a nada. Él es el jefe de todo el mundo». «Todos tenemos miedos», explicó Antonia. «A veces, cuando perdemos a alguien que amamos mucho, nos da miedo volver a amar, porque no queremos sentir ese dolor otra vez». Un profundo silencio descendió sobre la sala mientras los niños procesaban esa nueva perspectiva. «¿Es verdad, papá?», preguntó Felipe, finalmente mirando directamente a su padre. «¿Tienes miedo?». Ricardo tragó saliva, luchando visiblemente contra años de condicionamiento para ocultar sus emociones. «Sí», admitió finalmente con la voz ronca. «Tengo miedo de fallarles, de no ser el padre que ustedes merecen». «Te escondes en el trabajo», concluyó Miguel, con la claridad que a veces solo los niños poseen. «Como cuando yo me escondo debajo de las sábanas durante una tormenta». Ricardo asintió, incapaz de hablar. Una lágrima solitaria rodó por su rostro, la primera que sus hijos le veían derramar desde el accidente. Antonia sintió que necesitaba darles un momento privado. Se levantó discretamente para salir de la sala, pero fue detenida por la voz de Arturo. «Antonia, ¿tú también nos vas a dejar?». Ella se volvió encontrando 3 pares de ojos azules fijos en ella, llenos de aprensión. «¿Por qué haría eso?», preguntó gentilmente. «La mujer de la tele dijo que nadie aguanta quedarse con nosotros», explicó Arturo. Las otras niñeras se fueron. Antonia regresó al sofá sentándose entre ellos. «Les voy a contar un secreto. ¿Saben lo que vi cuando los conocí en ese baño inundado? No vi monstruos ni niños problemáticos. Vi a 3 niños valientes, tratando de lidiar con un dolor demasiado grande para sus pequeños corazones». Miró a cada uno de ellos antes de continuar. «Ustedes no están rotos, están heridos, y las heridas necesitan tiempo y cuidado para cicatrizar». Felipe, que rara vez iniciaba contacto físico, apoyó la cabeza en su hombro. «¿Cómo curaste tus heridas, Antonia, después de que tus padres se fueron?». Ella respiró hondo, consciente de que Ricardo también escuchaba atentamente. «Nunca me curé por completo. En realidad no creo que el duelo sea algo para ser curado. Es algo para ser vivido, integrado en nuestra historia. Durante mucho tiempo, pensé que necesitaba superarlo y seguir adelante.
Pero aprendí que podemos llevar el amor y la añoranza juntos, que el dolor puede transformarse en una forma de honrar a quienes perdimos. Las palabras flotaron en el aire, llenas de verdad y consuelo. Ricardo, todavía arrodillado ante ellos, parecía estar escuchando no solo con los oídos, sino con cada célula de su ser. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó mirando a Antonia como si ella fuera un faro en la oscuridad. Ella sonrió suavemente. Ahora, le mostramos a esa periodista y al mundo entero que están equivocados, no con palabras o entrevistas, sino con acciones, siendo la familia que realmente somos, no la que ellos imaginan. Esa noche, cuando los niños finalmente se fueron a dormir, no fue en camas separadas, sino juntos en la habitación principal, acurrucados junto a su padre. Ricardo prometió que se tomaría la mañana siguiente libre para llevarlos a la escuela personalmente. Antonia, observando desde la puerta, sintió una extraña mezcla de alegría y aprensión. Había ayudado a iniciar un proceso de curación, pero sabía que el camino sería largo. Y aún más inquietante, percibía que su propio corazón comenzaba a involucrarse de maneras que no había planeado. Mientras caminaba hacia su habitación, el celular vibró con un mensaje del doctor Marcelo. Acabo de ver el programa. Desafortunadamente, esto es solo el comienzo. La trabajadora social del Consejo Tutelar se puso en contacto. Quieren programar una visita para evaluar el ambiente familiar. El reportaje surtió efecto. Antonia se sentó en el borde de la cama, el peso de la realidad imponiéndose. La tormenta mediática apenas había comenzado, y las ondas de choque amenazaban con arrancar del suelo las frágiles raíces que esta familia intentaba volver a plantar. Con determinación, respondió: dígales que serán bienvenidos. No tenemos nada que esconder. La semana siguiente a la emisión del reportaje fue un torbellino para la familia Mendoza. El teléfono de la mansión no paraba de sonar con llamadas de periodistas ávidos por declaraciones. Los paparazzi se turnaban frente a los portones, esperando capturar cualquier imagen que pudiera alimentar el escándalo. La escuela de los niños llamó, preocupada por el posible impacto de la exposición en el ambiente educativo. Ricardo, sorprendentemente, canceló todas las reuniones del lunes para lidiar personalmente con la situación, una decisión que dejó a sus ejecutivos en estado de shock. Por primera vez en meses, estuvo presente en el desayuno, ayudando a sus hijos a prepararse para la escuela. No quiero que se preocupen por lo que puedan decir los otros niños, explicó él ajustando la corbata del uniforme de Miguel. Si alguien es malintencionado, hablen con la maestra o llámenme inmediatamente. Los trillizos, aún procesando los eventos de la noche anterior, demostraban una mezcla de aprensión y determinación. Felipe, el más sensible a los cambios de atmósfera, parecía especialmente nervioso. ¿Y si nadie quiere jugar con nosotros?, preguntó con voz temblorosa. Antonia, que organizaba las loncheras en la cocina, se acercó con una sugerencia. ¿Qué tal si llevamos esas galletas que hicimos ayer? Compartir algo rico es una excelente manera de hacer amigos. La idea iluminó los rostros de los niños, y pronto estaban empacando las galletas en pequeñas bolsas decoradas. Cuando el chofer llegó para llevarlos, Ricardo sorprendió a todos una vez más. «Hoy los llevo yo», anunció, tomando las llaves de uno de sus coches deportivos. Antonia observó por la ventana mientras los cuatro entraban en el vehículo, sintiendo una ola de orgullo por el pequeño pero significativo cambio en el comportamiento de Ricardo. «Pequeños pasos», murmuró para sí misma. Aprovechando el tiempo a solas, Antonia comenzó a preparar la casa para la visita de la trabajadora social, que estaba programada para el día siguiente. No se trataba de crear una fachada. Ella sabía que los profesionales experimentados veían a través de eso, sino de asegurar que la verdadera esencia de ese hogar pudiera brillar sin distracciones. Con la ayuda de Josefa, organizó un álbum con los dibujos recientes de Felipe, incluyendo aquellos que representaban momentos felices con Antonia y el padre. Reunió las redacciones escolares de Arturo, varias de ellas elogiadas por la maestra por su creatividad. Separó fotos del progreso de Miguel en las clases de natación, mostrando cómo su confianza había crecido en las últimas semanas.
Mientras trabajaba, Josefa compartía su preocupación. Ya pasé por una visita de estas antes, cuando trabajaba para otra familia. Lo observan todo, lo que hay en el refrigerador, cómo interactúan los niños, si hay rutina. No estamos escondiendo nada, Josefa, tranquilizó Antonia. Los niños están progresando. Ricardo finalmente está presente. Tenemos una familia imperfecta, como todas, pero que está luchando por cicatrizar sus heridas. El teléfono sonó, interrumpiendo la conversación. Era el doctor Marcelo, con novedades que hicieron que el corazón de Antonia se acelerara. La trabajadora social adelantó la visita para esta tarde, informó él. Parece que recibieron más denuncias anónimas después del reportaje. Voy de camino para ofrecer apoyo jurídico. Antonia sintió un escalofrío. ¿Hoy? Pero Ricardo llevó a los niños a la escuela y planeaba recogerlos. Él ya lo sabe. Está regresando a casa ahora. Cuando colgó, Antonia notó que sus manos temblaban ligeramente. No por el miedo al escrutinio. Ella no tenía nada que ocultar, sino por la súbita comprensión de lo importante que aquella familia se había vuelto para ella. La idea de que alguien pudiera separar a los niños de Ricardo, por más fallido que hubiera sido en los últimos meses, era insoportable. 2 horas después, sonó el timbre. A través del sistema de seguridad, Antonia vio a una mujer de mediana edad, de cabello gris recogido en un moño austero y expresión seria. A su lado, un hombre más joven llevaba una carpeta y una tableta. Doctora Renata Campos, del Consejo Tutelar, anunció la mujer cuando Antonia abrió la puerta. Este es mi asistente, Lucas Olivas. Bienvenidos, respondió Antonia, manteniendo la voz tranquila a pesar del nerviosismo. Soy Antonia Ferrer, cuidadora de los trillizos. El señor Mendoza está de camino. Tuvo que recoger a los niños de la escuela. Renata levantó una ceja. Él recoge a los niños personalmente. Según nuestra información, rara vez está presente en el día a día de sus hijos. Las cosas han cambiado en las últimas semanas, explicó Antonia, conduciéndolos a la sala. ¿Le gustaría que les ofreciera algo de beber mientras esperamos? La visita comenzó con una inspección minuciosa de la casa. Renata caminaba por las habitaciones haciendo anotaciones, mientras Lucas fotografiaba discretamente detalles que llamaban su atención. Antonia los acompañaba, respondiendo preguntas sobre la rutina, alimentación y actividades de los niños. En la habitación de los niños, Renata examinó los dibujos en la pared. ¿Quién es esta persona, que aparece en casi todos los dibujos recientes?, preguntó señalando una figura femenina de cabello oscuro. Soy yo, respondió Antonia. Felipe expresa mejor sus sentimientos a través de los dibujos. Al principio solo dibujaba escenas tristes, pero poco a poco comenzó a incluir momentos felices. Renata asintió, sin revelar lo que pensaba. Al llegar a la oficina de Ricardo, se detuvo ante una fotografía reciente sobre la mesa. Los trillizos sonrientes en un picnic en el jardín, con Ricardo y Antonia al fondo. ¿Cuándo se tomó esta foto? El domingo pasado. Fue la primera vez que Ricardo participó en una actividad al aire libre con los niños desde... Antonia dudó. Desde el accidente de la madre, completó Renata con tono neutro. Sabe, señorita Ferrer, ya he visto muchas situaciones como esta. Familias adineradas que creen que el dinero y empleados competentes son suficientes para criar niños emocionalmente sanos. Antes de que Antonia pudiera responder, oyeron voces animadas provenientes de la entrada. Los trillizos habían llegado con Ricardo. Lo que siguió sorprendió incluso a Antonia. En lugar de intimidarse con la presencia de los extraños, los niños entraron como un pequeño huracán de energía. Antonia, papá nos dejó comprar ingredientes, exclamó Miguel exhibiendo una bolsa de supermercado. Vamos a hacer galletas para los trabajadores de la empresa de papá, explicó Arturo. Fue mi idea. Felipe, el más tímido, se acercó silenciosamente a Antonia y le entregó un dibujo hecho en la escuela. Ella lo desdobló para encontrar una representación colorida de 5 personas tomadas de la mano. Los 3 niños, Ricardo y ella misma, bajo un gran sol sonriente. Es nuestra familia, murmuró él, apenas lo suficientemente alto para que Antonia lo oyera. Ricardo
quien claramente había sido informado sobre la visita sorpresa, mantuvo la compostura. Dr. Renata, Dr. Lucas, Sean, bienvenidos. Veo que ya conocieron a Antonia. Renata observaba la interacción entre los niños y la cuidadora con interés profesional. Sus hijos parecen bastante apegados a la señorita Ferrer. Y con razón, respondió Ricardo. Ella trajo la luz de vuelta a esta casa cuando más la necesitábamos. En los minutos siguientes, un fenómeno inesperado ocurrió. En lugar de intentar impresionar a los visitantes con un comportamiento ejemplar, los niños simplemente siguieron siendo ellos mismos, hablando de la escuela, mostrando sus juguetes favoritos, ocasionalmente discutiendo entre sí como cualquier hermano. Ricardo aprovechó un momento en que los niños estaban distraídos para conversar en privado con Renata. «Sé que el reportaje pintó un cuadro terrible», dijo él, «y no voy a mentir diciendo que todo fue inventado. Los niños pasaron por meses difíciles después de perder a su madre, y yo no supe cómo ayudarlos. ¿Usted buscó ayuda psicológica para ellos?», preguntó Renata. «Sí, desde el principio. Asisten a terapia 2 veces por semana. Yo también comencé recientemente». Este último detalle sorprendió claramente a Antonia, quien no sabía que Ricardo finalmente había aceptado buscar ayuda para sí mismo. La visita tomó un rumbo inesperado cuando Lucas sugirió una actividad. «Me gustaría conversar un poco con ustedes, niños. ¿Qué tal si dibujamos juntos?». Sentados a la mesa del comedor, los trillizos se concentraron en los papeles y rotuladores de colores que Lucas les proporcionó. Él les pedía que dibujaran cosas específicas: su familia, un día feliz, algo que les pone tristes, mientras conversaba casualmente sobre la escuela y los amigos. Felipe, sorprendentemente, fue el más comunicativo durante este ejercicio. «Este es papá trabajando», explicó mostrando un dibujo de un hombre detrás de una mesa. «Él hace cosas importantes en la computadora». «¿Y eso te pone triste?», preguntó Lucas gentilmente. Felipe negó con la cabeza. «Antes sí, porque nunca tenía tiempo para nosotros, pero ahora trabaja menos. Ayer me enseñó a andar en bicicleta sin rueditas». Arturo, que dibujaba lo que parecía ser un cementerio, habló sin levantar los ojos del papel. «Extraño a mamá. Ella no va a volver, pero Antonia dijo que podemos guardarla aquí dentro». Señaló a su propio pecho. «Y que está bien estar triste a veces». Miguel, siempre el líder, mostró su dibujo con orgullo. «Esta es nuestra familia ahora. Mamá está en el cielo, pero sigue siendo parte de nuestra familia. Y Antonia está aquí con nosotros. Somos diferentes, pero seguimos siendo una familia». Al otro lado de la sala, Renata observaba mientras Lucas conducía la actividad. Su expresión permanecía profesional, pero algo en sus ojos se había suavizado. Cuando llegó la hora de la merienda, los niños insistieron en preparar las galletas que habían planeado. Bajo la supervisión de Antonia, midieron ingredientes, mezclaron la masa y formaron pequeños discos que fueron al horno. Durante todo el proceso, conversaron naturalmente sobre la escuela, amigos y planes para el fin de semana. Al final de la tarde, después de observar a la familia durante horas, incluyendo el momento del baño y la cena, Renata convocó a Ricardo y Antonia para una conversación privada en la oficina. «Señor Mendoza, señorita Ferrer», comenzó ella con la misma expresión seria de cuando llegó, «raramente veo a una familia trabajando tan activamente para curar heridas emocionales profundas». Ambos contuvieron la respiración, sorprendidos por el tono inesperadamente positivo. «Los niños están claramente progresando, hablan abiertamente sobre sus sentimientos, tienen una rutina establecida y, lo más importante, se sienten seguros para expresar tanto alegría como tristeza. Esto es fundamental para un proceso de duelo saludable». Ricardo exhaló visiblemente aliviado. «Sin embargo», continuó Renata, «aún queda mucho trabajo por hacer. Los niños necesitan consistencia, señor Mendoza. La presencia que usted demostró hoy y en los últimos días debe volverse permanente». «Tiene mi compromiso», respondió Ricardo firmemente. Renata entonces se volvió hacia Antonia. «En cuanto a usted, es evidente el vínculo que ha formado con los niños. Mi recomendación es que ese vínculo sea preservado y fortalecido». Ella cerró su carpeta,
preparándose para concluir la visita. Mi informe indicará que, a pesar de los desafíos, esta es una familia que funciona adecuadamente dentro de las circunstancias. Recomendaré un seguimiento mensual por 6 meses más, solo para asegurar que el progreso continúe. En el momento de la despedida, algo inesperado sucedió. Felipe, el más retraído de los trillizos, se acercó a Renata y le entregó una galleta envuelta en una servilleta. «Es para usted», dijo simplemente, «porque usted cuida a niños que necesitan ayuda, como Antonia nos cuida a nosotros». Los ojos de la trabajadora social, normalmente tan analíticos, se suavizaron por completo. Se agachó para ponerse al nivel del niño. «Gracias, Felipe. Este es el regalo más especial que he recibido esta semana». Cuando el coche del Consejo Tutelar finalmente abandonó la propiedad, Ricardo, Antonia y los niños permanecieron por un momento en la entrada de la casa, como si procesaran colectivamente lo que había sucedido. «¿Lo logramos?», preguntó Miguel, siempre directo. Ricardo se agachó, abrazando a sus 3 hijos a la vez. «Sí, campeón. Estuvieron increíbles hoy. Mostraron quiénes son realmente. Niños especiales con corazones enormes». Más tarde, después de que los niños se fueran a dormir, Ricardo encontró a Antonia en el jardín, contemplando las estrellas. Por primera vez desde que ella había llegado a esa casa, él parecía verdaderamente en paz. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?». «Por creer en nosotros cuando ni siquiera yo creía. Por ver más allá del caos y del dolor». Antonia sonrió, sintiendo una extraña mezcla de realización profesional y algo más, algo personal que no se atrevía a nombrar. «Esto es solo el principio», respondió ella. «Todavía tenemos un largo camino por delante». Lo que ninguno de los dos dijo, pero ambos sintieron, fue que ahora deseaban recorrer ese camino juntos, no solo como empleador y empleada, sino como 2 personas que a través de la adversidad habían descubierto una conexión inesperada. En la habitación de los niños, 3 pares de ojos azules finalmente se cerraban en un sueño tranquilo, sin pesadillas por primera vez en meses. En sus sueños, una nueva versión de familia comenzaba a tomar forma, diferente de la que conocían antes, pero igualmente preciosa. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles, pero profundos a la mansión Mendoza. Donde antes reinaba el silencio entrecortado por explosiones de llanto infantil, ahora resonaban risas, conversaciones y, ocasionalmente, hasta música. Las cortinas permanecían abiertas durante el día, permitiendo que la luz natural inundara los ambientes. Fotos de Daniela, cuidadosamente seleccionadas por Ricardo y los niños, volvieron a adornar las paredes, ya no escondidas como un secreto doloroso, sino celebradas como parte vital de la historia familiar. El impacto de la visita del Consejo Tutelar reverberó de maneras inesperadas. La amenaza de perder a sus hijos había despertado algo en Ricardo que ninguna terapia había logrado. La comprensión visceral de que nada, ni su empresa multimillonaria, ni su reputación, ni su luto, era más importante que esas 3 pequeñas vidas que dependían de él. Una tarde de miércoles, 4 meses después de la llegada de Antonia, la oficina de Ricardo en la mansión fue testigo de una escena inédita. El empresario, conocido por su dedicación implacable al trabajo, finalizó una videoconferencia con inversores extranjeros 30 minutos antes de lo previsto. «Señores, tendremos que continuar mañana», anunció él, para asombro de ejecutivos de 3 continentes diferentes. «Les prometí a mis hijos que asistiría a su presentación en la escuela hoy, y es un compromiso que no puedo posponer». Cuando colgó la llamada, encontró a Josefa parada en la puerta, sosteniendo su carpeta con documentos importantes. «El señor necesita firmar estos contratos antes de salir», dijo ella, con el tono formal que siempre había usado. «Puede dejarlos en mi mesa, Josefa. Los firmaré cuando regrese». El ama de llaves dudó, claramente incómoda. El doctor Marcelo dijo que son urgentes. «La adquisición de la startup también puede esperar», interrumpió Ricardo con sorprendente serenidad. «He aprendido que urgente tiene significados diferentes según el contexto. Nada es más urgente que estar presente para mis hijos hoy». Josefa sonrió, un gesto raro que transformó completamente su rostro austero.
La señora Daniela estaría muy orgullosa, comentó, antes de retirarse discretamente. En el teatro de la prestigiosa escuela privada de las Lomas de Chapultepec, Ricardo encontró a Antonia ya sentada en la segunda fila, guardándole un lugar. Cuando sus miradas se cruzaron, una sonrisa de aprobación iluminó el rostro de ella. Pensé que podría llegar tarde, comentó Antonia mientras él se acomodaba a su lado. Prometí que estaría aquí, respondió simplemente. La presentación era una reinterpretación de El Principito, adaptada para incluir temas ambientales contemporáneos. Miguel interpretaba al protagonista, con su natural capacidad de liderazgo. Arturo, con su talento narrativo, hacía el papel del cuentacuentos que guiaba al público a través de las aventuras. Felipe, que prefería mantenerse alejado de los focos, había sorprendido a todos al aceptar el papel del piloto pequeño en parlamentos, pero crucial para la historia. Cuando los trillizos subieron al escenario, Ricardo sintió una emoción que no experimentaba hacía mucho tiempo. Orgullo puro, sin la sombra de la culpa que solía acompañar cualquier sentimiento positivo desde el accidente de Daniela. «Están increíbles», susurró a Antonia. «Sí», asintió ella. «Ensayaron tanto». Felipe superó completamente el miedo escénico. Durante la presentación, Ricardo observó no solo a sus hijos, sino también a la mujer a su lado. Antonia miraba con tanto entusiasmo y orgullo como cualquier madre en la audiencia. Conocía cada diálogo, cada entrada, probablemente por haber ayudado en los ensayos innumerables veces. Algo se despertó en el pecho de Ricardo, una sensación cálida y reconfortante que había olvidado que era posible sentir. No era solo gratitud por todo lo que Antonia había hecho por su familia, era algo más profundo y más aterrador. Al final del espectáculo, bajo aplausos entusiastas, los tres niños corrieron directamente hacia donde Ricardo y Antonia estaban sentados, ignorando el protocolo de permanecer en el escenario para los agradecimientos finales. ¿Vieron? No te olvidé ninguna línea, exclamó Miguel con los ojos brillantes de emoción. Y hablé muy alto, como pidió la maestra, añadió Arturo Felipe, aún vestido como el piloto, simplemente sonrió. Con el rostro sonrojado de satisfacción. Estuvieron espectaculares, dijo Ricardo, agachándose para abrazarlos. Estoy tan orgulloso que apenas puedo explicarlo. Una maestra se acercó, inicialmente con expresión de reproche por haber abandonado el escenario, pero su semblante se suavizó al presenciar el momento familiar. Señor Mendoza, señorita Ferrer, los niños están irreconocibles desde el inicio del semestre, comentó ella. Especialmente Felipe. Su participación en clase aumentó significativamente. El mérito es todo de Antonia, respondió Ricardo, lanzando una mirada de sincera admiración a la cuidadora. Antonia se sonrojó ligeramente. Es un trabajo en equipo. Los niños son extraordinarios y Ricardo ha sido un padre mucho más presente. La profesora sonrió como si confirmara una sospecha. Bueno, sea lo que sea que estén haciendo, está funcionando maravillosamente. Por cierto, señor Mendoza, la coordinación quisiera invitarlo a formar parte del Consejo de Padres. Creemos que su experiencia empresarial podría contribuir a nuestros proyectos educativos. Ricardo pareció momentáneamente sorprendido por la invitación, un claro contraste con la imagen de padre ausente que la escuela probablemente tenía de él hasta hace unos meses. Sería un honor, respondió. De hecho, tengo algunas ideas sobre cómo integrar tecnología y educación emocional que me gustaría compartir. De regreso a casa, el coche estaba lleno de una animada conversación sobre la presentación. Los niños relataban cada detalle, desde el nerviosismo tras bambalinas hasta las pequeñas improvisaciones que hicieron cuando un compañero olvidó su diálogo. Cuando llegaron a la mansión, Josefa los esperaba con una sorpresa. Había preparado un pequeño banquete para celebrar el éxito de la presentación, incluyendo los platos favoritos de cada uno de los trillizos. El comedor está listo para los artistas, anunció ella con una formalidad cariñosa. La cena transcurrió en un ambiente de celebración. Los niños, aún energizados por el éxito, hablaban todos al mismo tiempo. Ricardo, en lugar de pedir orden como lo habría hecho en el pasado, simplemente sonreía,
ocasionalmente haciendo preguntas que estimulaban aún más su entusiasmo. Antonia observaba la escena con una mezcla de felicidad y una punzada de melancolía que no lograba explicar por completo. Al ver a aquella familia, finalmente encontrando su camino de regreso a la alegría, se sentía simultáneamente realizada y de alguna manera desplazada, como si estuviera observando a través de una ventana algo hermoso que no le pertenecía por completo. Después de la cena, mientras ayudaba a los niños con el baño y la rutina de dormir, Antonia sintió una creciente certeza. Pronto su trabajo allí estaría completo. La familia que había encontrado devastada por el luto y el distanciamiento emocional estaba cicatrizando. Ricardo finalmente había asumido su papel de padre presente. Los niños habían aprendido a procesar sus sentimientos de manera saludable. Su misión, que nunca fue reemplazar a la madre que habían perdido, sino ayudarlos a encontrar un nuevo equilibrio, estaba casi concluida. Ese pensamiento provocó un dolor inesperado en su pecho. En poco más de 4 meses, esos niños se habían convertido en parte de su vida de una manera que ningún otro trabajo anterior le había permitido. Ricardo, bueno, era mejor no explorar la naturaleza de los sentimientos confusos que comenzaba a nutrir por él. Cuando acostó a los niños, Miguel hizo una pregunta que la tomó desprevenida. «Antonia, ¿te gusta nuestro papá?» Ella sintió que su rostro se calentaba. «Claro que me gusta. Su padre es un buen hombre que los ama mucho. No, quiero decir, ¿te gusta él como en las historias? Como a la princesa le gusta el príncipe». Arturo y Felipe se interesaron inmediatamente en la conversación, sentándose en sus camas. «Te vi mirándolo hoy», insistió Miguel, con la perspicacia de quien observa más de lo que los adultos imaginan. «De la misma manera que la tía Mariana mira al tío Pedro». «Y papá también te mira diferente», añadió Arturo. «Sonríe más cuando estás cerca». Antonia respiró hondo, buscando una respuesta adecuada para niños de 6 años sin mentir completamente. «Su padre y yo nos llevamos muy bien, y tengo un cariño enorme por toda la familia. Pero los adultos tienen relaciones complicadas, diferentes de las historias de príncipes y princesas». «¿Por qué?», se cuestionó Felipe, genuinamente curioso. «¿Por qué? Porque la vida real tiene más capas. Yo trabajo para su padre, los cuido a ustedes. Eso crea un tipo diferente de relación. Pero podrías no trabajar para él y seguir cuidándonos», argumentó Miguel, con una lógica impecable. «Podrías vivir aquí porque quieres, no porque te pagan». Antonia se sintió acorralada por la inocente perspicacia infantil. «Hora de dormir, pequeños filósofos», dijo ella cariñosamente, desviando el tema. «Mañana es día de escuela, y artistas famosos como ustedes necesitan descansar». Después de apagar las luces y dejar solo el velador encendido, Antonia se dirigió a su propia habitación. En el pasillo encontró a Ricardo saliendo de su oficina. «¿Ya durmieron?», preguntó él. «Casi. Están muy emocionados con el éxito de la obra». Ricardo sonrió, un gesto que se había vuelto más frecuente en las últimas semanas. «Hoy fueron realmente extraordinarios. Gracias por insistir en que no me perdiera la presentación». «Habría sido de todas formas», respondió Antonia. «Estás diferente ahora, Ricardo. Más conectado». Un breve silencio se estableció entre ellos, no incómodo, sino cargado de algo no dicho. «Antonia, me gustaría hablar contigo sobre algo importante», dijo Ricardo finalmente. «Pero no aquí en el pasillo. Quizás mañana, después de que los niños se vayan a la escuela». Ella asintió, sintiendo una inexplicable aprensión. «Claro, ¿está todo bien?». «Sí», él aseguró con una sonrisa enigmática. «De hecho, creo que todo está mejor de lo que ha estado en mucho tiempo». Esa noche, Antonia tardó en conciliar el sueño. Su mente bullía con posibilidades. Quizás Ricardo quería discutir un cambio en sus funciones, ahora que los niños estaban más estables. O quizás, no, era mejor no alimentar esperanzas basadas en interpretaciones infantiles sobre miradas y sonrisas. A la mañana siguiente, después de llevar a los niños a la escuela, Antonia encontró a Ricardo en el porche trasero, contemplando el jardín que había sido el espacio favorito de Daniela. Él sostenía 2 tazas de café, extendiéndole una cuando ella se acercó. «Gracias», dijo ella, sentándose en la silla a su lado. Por unos momentos,
Ambos permanecieron en silencio, observando el cuidado jardín donde las mariposas danzaban entre las flores recién abiertas de la primavera. Este era su lugar preferido, comentó Ricardo suavemente. Daniela pasaba horas aquí con los niños, enseñándoles los nombres de las plantas, contándoles historias sobre las mariposas. Antonia asintió. Respetando la memoria, durante mucho tiempo, continuó él, no pude ni siquiera mirar este jardín. Era como si cada flor, cada banco, cada piedra del camino gritara su ausencia. Hizo una pausa bebiendo su café. Pero ahora cuando miro este lugar, todavía siento a Daniela presente, pero de una forma diferente. No como una acusación o un recordatorio de lo que perdí, sino como una parte preciosa de nuestra historia. Así debe ser, respondió Antonia suavemente. Nuestras pérdidas no desaparecen, pero el dolor se transforma con el tiempo. Ricardo se volvió hacia ella, sus intensos ojos azules fijos en los de ella. Usted transformó esta casa, Antonia. No solo para los niños, sino también para mí. Cuando llegó yo estaba simplemente existiendo, no viviendo. Usted estaba sufriendo, dijo ella gentilmente, y tratando de protegerse del dolor de la única manera que conocía. Sí, pero usted nos mostró otra forma. Nos enseñó que podemos honrar a quienes perdimos sin dejar de abrazar el presente. Hizo una pausa como si buscara valor. Los niños la aman, usted lo sabe. Antonia sonrió, sintiendo una punzada en el corazón. Yo también los amo. Son niños extraordinarios. ¿Y yo? Preguntó Ricardo, con una vulnerabilidad que nunca había demostrado antes. ¿Qué siente por mí, Antonia? La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades y miedos no dichos. Antonia sintió que su corazón se aceleraba, dividida entre la honestidad que siempre había valorado y el temor de complicar una situación ya delicada. Ricardo, ella dudó, buscando las palabras correctas. Admiro profundamente el camino que ha recorrido en estos meses, el padre en que se ha convertido, la fuerza que ha demostrado para enfrentar su luto y reconstruir su conexión con los niños. Pero no es eso lo que pregunté, insistió él suavemente, sin presión, solo con genuino interés. Antonia respiró hondo, dándose cuenta de que había llegado a un punto sin retorno. He desarrollado sentimientos por usted que van más allá de lo profesional, sí, pero siempre he mantenido claros los límites de mi papel aquí. Ricardo asintió, como si confirmara algo que ya sospechaba. Los niños se dieron cuenta antes que yo. Anoche, mientras los arropaba, algo que aprendí de usted, por cierto, Miguel me preguntó por qué no le pedía que fuera mi novia. Antonia no pudo contener una sonrisa. Él me hizo una pregunta similar ayer. ¿Y qué respondiste? Que los adultos tienen relaciones complicadas, admitió ella, que trabajo para usted, los cuido a ellos, y eso crea un tipo diferente de relación. Ricardo dejó su taza en la mesa auxiliar y gentilmente tomó las manos de Antonia entre las suyas. ¿Y si ya no trabajaras para mí? Si pudieras quedarte no como empleada, sino como... El sonido del teléfono interrumpió el momento. Ricardo cerró los ojos brevemente, claramente frustrado por la interrupción. Tengo que contestar. Es el número del doctor Marcelo. Mientras él se alejaba para atender la llamada, Antonia permaneció sentada, el corazón latiendo acelerado, la mente tratando de procesar lo que casi se había dicho. ¿Estaría Ricardo realmente sugiriendo? Al otro lado del porche, ella observaba mientras él hablaba por teléfono, su expresión pasando de la irritación a la sorpresa y luego a algo cercano al asombro. Esto es increíble, la oyó decir. Sí, claro, ella necesita saberlo. Estamos hablando ahora mismo, se lo voy a contar. Cuando colgó, Ricardo regresó con un brillo extraño en la mirada, una mezcla de admiración y algo que parecía casi reverencia. ¿Qué pasó?, preguntó Antonia, sintiendo una creciente aprensión. Ricardo se sentó de nuevo a su lado, demasiado agitado para quedarse quieto. Aquel reportaje del canal Alerta, que intentó destruirnos, terminó teniendo un efecto completamente inesperado. ¿Cómo así? Después de la visita del Consejo Tutelar, Renata Campos decidió hacer algo extraordinario. Escribió un artículo para el periódico familiar sobre cómo los medios sensacionalistas pueden perjudicar a las familias en proceso de duelo y recuperación.
sin usar nuestros nombres, claro, pero describiendo cómo encontró a niños perfectamente ajustados y amorosos, a pesar de lo que se había reportado. Eso es maravilloso, comentó Antonia, aún sin entender por qué la llamada había causado tanto impacto en Ricardo. Sí, pero no es solo eso. El artículo se viralizó. Psicólogos, terapeutas familiares y especialistas en duelo infantil comenzaron a compartirlo, discutiendo cómo el caso demostraba la importancia de enfoques empáticos para niños traumatizados. Hizo una pausa, sus ojos brillando de admiración. ¿Adivina quién se convirtió en el centro de las discusiones? Renata. No, usted, Antonia. Renata describió en detalle su enfoque con los niños, sin usar nombres, pero explicando cómo una cuidadora con experiencia personal en la pérdida transformó a 3 niños problemáticos en niños emocionalmente sanos, enseñándoles a honrar la memoria de su madre en lugar de temer al dolor. Antonia sintió que su rostro se calentaba. Pero yo solo hice lo que creí correcto. No seguí ninguna metodología específica. Exactamente por eso es tan poderoso, continuó Ricardo cada vez más animado. El doctor Marcelo dice que programas de televisión, universidades y editoriales están tratando de descubrir quién es la cuidadora anónima mencionada en el artículo. Quieren escuchar su historia, aprender su enfoque. Antonia parpadeó tratando de procesar la información. Esto es inesperado. Es más que eso, dijo Ricardo tomando de nuevo sus manos. Es la oportunidad de transformar su experiencia personal y lo que hizo por nuestra familia en algo que puede ayudar a innumerables otros niños y familias en duelo. La magnitud de la posibilidad la golpeó como una ola. De repente, su trabajo en la mansión Mendoza ya no parecía estar llegando a su fin. Se estaba transformando en algo mucho más grande, algo que ni siquiera ella podría haber imaginado. Necesito pensar, dijo finalmente, abrumada por las posibilidades. Esto cambiaría todo. Ricardo asintió comprensivo. Claro, pero sepa que independientemente de lo que decida sobre esas oportunidades, lo que estaba a punto de decir antes de la llamada telefónica sigue en pie. Él dudó. Luego continuó con renovada determinación. De hecho, ahora más que nunca, porque esto elimina completamente la cuestión de que usted trabaje para mí. Antonia sintió que su corazón se aceleraba de nuevo. ¿Y qué estaba a punto de decir, Ricardo? Él sonrió, esa sonrisa rara y genuina que ella había aprendido a valorar. Estaba a punto de pedirle que considerara quedarse no como nuestra cuidadora, sino como parte permanente de esta familia que usted ayudó a reconstruir. Las palabras flotaron entre ellos, llenas de promesa y posibilidades, mientras el sol de la mañana iluminaba el jardín donde, en breve, nuevas memorias familiares comenzarían a florecer. La primavera mexicana había alcanzado su apogeo, transformando el jardín de la mansión Mendoza en un espectáculo de colores. Rosas, hibiscos y bugambilias disputaban espacio y atención, mientras el aroma de los jazmines llenaba el aire de la tarde que comenzaba a despedirse. Sentada en un banco de madera bajo la sombra de un árbol centenario, Antonia contemplaba la transformación del espacio que, 6 meses antes, había encontrado descuidado y triste. Hoy, el jardín reflejaba la misma renovación que había ocurrido dentro de la casa y dentro de los corazones de sus habitantes. La invitación de Ricardo, quedarse como parte permanente de la familia, había resonado en su mente durante semanas, no porque dudara de sus sentimientos, sino porque comprendía la magnitud de la decisión para todos los involucrados. Necesitamos dar tiempo a los niños, le había dicho a él esa mañana en el porche. Han pasado por demasiados cambios en poco tiempo. Ricardo había accedido, demostrando la nueva paciencia que había desarrollado en los últimos meses. Lo haremos a su ritmo, prometió. No quiero apresurar algo tan importante. Habían acordado mantener su relación discreta inicialmente, observando cómo reaccionarían los trillizos a pequeños cambios. Para sorpresa de ambos, fueron los propios niños quienes aceleraron el proceso. Durante una cena la semana siguiente, Miguel hizo la pregunta que flotaba en el aire, con la franqueza característica de sus 6 años. ¿Cuándo van a dejar de fingir que no se gustan? Arturo había apoyado a su hermano inmediatamente.
Sí, todo el mundo ya lo sabe. Ya hasta la tía Josefa se lo comentó al jardinero. Felipe, con su observación silenciosa, simplemente había asentido, confirmando el consenso fraterno. Aquel momento había roto la última barrera. En los meses que siguieron, Antonia y Ricardo construyeron una relación basada no solo en la atracción, sino en la admiración mutua y en la asociación que ya habían establecido cuidando a los niños. Paralelamente, el artículo de Renata Campos seguía repercutiendo. Después de una cuidadosa consideración, Antonia había decidido aceptar la invitación para compartir su experiencia, aunque en sus propios términos. No quería fama o exposición excesiva, pero reconocía el valor de su enfoque para otras familias en situación similar. Con la ayuda de una pequeña editorial especializada en psicología infantil, había comenzado a escribir un libro titulado Corazones en Reconstrucción, Guía para Familias en Proceso de Duelo. Ricardo, impresionado con su visión, propuso usar parte de los recursos de la Fundación Mendoza, recién creada en memoria de Daniela, para distribuir el libro gratuitamente en escuelas públicas y centros comunitarios. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos en el césped. Ricardo se acercaba llevando 2 copas de vino. «Un crucero por tu mente», dijo él sentándose a su lado y ofreciéndole una copa. Antonia sonrió, aceptando la bebida. Estaba pensando en cómo la vida da vueltas. Hace un año estaba desempleada, desesperada por una oportunidad. Ahora, ella gesticuló vagamente, como si las palabras fueran insuficientes para expresar la transformación. Ahora eres una autora respetada, consejera familiar solicitada y... Ricardo hizo una pausa significativa, sus ojos brillando con algo que parecía nerviosismo, una expresión rara en el siempre confiado empresario. Ay, espero que en breve, mucho más. Antes de que Antonia pudiera cuestionar el significado de esas palabras, oyeron voces animadas que se acercaban. Los trillizos corrían por el jardín, seguidos por Josefa, que llevaba una bandeja con zumos y aperitivos. ¿Estamos atrasados?, se preguntó Miguel ligeramente jadeando. De ninguna manera, campeón, respondió Ricardo consultando el reloj. De hecho, están unos minutos adelantados. Antonia observó con curiosidad. Algo claramente planeado estaba sucediendo, algo en lo que ella no había participado. ¿Alguien puede decirme qué está pasando?, le preguntó mirando de Ricardo a los niños. Los 3 intercambiaron miradas conspiradoras antes de que Arturo respondiera. «Es una sorpresa. Papá dijo que podíamos ayudar». ¿Ayudar con qué exactamente? Felipe, que se mantenía ligeramente detrás de sus hermanos, dio un paso adelante, extendiendo un pequeño ramo de flores silvestres claramente recogidas del jardín. «Son para ti», dijo tímidamente. Emocionada con el gesto, Antonia aceptó las flores. «Gracias, Felipe. Son hermosas». Miguel carraspeó con exageración, como si anunciara algo importante. «Necesitamos hacer nuestras preguntas primero, ¿recuerdas, papá?». Ricardo asintió, visiblemente nervioso ahora. «Claro, hijo, adelante». Miguel se posicionó formalmente delante de Antonia, con la seriedad de un pequeño embajador. «Antonia, ¿te gusta vivir aquí con nosotros?». La pregunta la tomó por sorpresa, pero respondió con sinceridad. «Me gusta mucho, más que en cualquier otro lugar donde he vivido». Arturo dio un paso adelante, asumiendo su turno. «¿Y te gusta nuestro papá?». «¿De verdad, de verdad?». Antonia no pudo contener una sonrisa, sintiendo que su rostro se calentaba. «Sí, Arturo. Me gusta mucho su padre». Felipe, siempre el más directo a pesar de su timidez, hizo la pregunta final. «¿Quieres ser nuestra mamá?». El mundo pareció congelarse por un instante. Antonia sintió que su corazón se disparaba mientras procesaba la magnitud de esas simples palabras. Miró a Ricardo, que ahora se levantaba, colocándose al lado de sus hijos. «No planeé que fuera exactamente así», explicó él, con una sonrisa nerviosa. «Pensé que yo haría la pregunta primero, y luego hablaríamos con los niños, pero...». Se encogió de hombros, como si reconociera la imposibilidad de controlar completamente cualquier situación que involucrara a 3 niños de 6 años. Para asombro de Antonia, Ricardo se arrodilló ante ella. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo azul. «Antonia Ferrer,
comenzó él con la voz ligeramente temblorosa. Usted entró en nuestras vidas cuando estábamos perdidos en la oscuridad. No solo cuidó a los niños, nos enseñó a todos cómo vivir de nuevo, cómo honrar el pasado mientras abrazamos el futuro. Abrió la caja, revelando un delicado anillo de oro blanco con un único zafiro azul, el color de los ojos de los niños, el color que Antonia más asociaba con aquella familia que había aprendido a amar. Sé que todavía estamos construyendo lo que tenemos, que todavía hay mucho que aprender el uno del otro, pero también sé, con una certeza que no sentía hace mucho tiempo, que quiero pasar el resto de mi vida en esta jornada de descubrimiento contigo, no como mi gratitud por habernos ayudado, ni como mi intento de llenar un vacío, sino como dos personas que encontraron algo precioso e inesperado en medio de la tormenta. Los ojos de Antonia se llenaron de lágrimas mientras Ricardo continuaba. Entonces, con el entusiasta apoyo de mis 3 pequeños cómplices, él sonrió a los niños, que observaban la escena con los ojos muy abiertos de expectativa. Pregunto, ¿Antonia Ferrer aceptaría casarse conmigo, no solo para ser mi esposa, sino para que continuemos juntos esta familia que usted ayudó a reconstruir? Un silencio cargado de emoción flotó en el jardín. E incluso los pájaros parecían haber pausado su canto para esperar la respuesta. Antonia miró cada uno de los 4 rostros frente a ella. El hombre que había aprendido a abrir su corazón de nuevo y los 3 niños que habían capturado su alma desde el primer encuentro caótico en el baño inundado. Sí, respondió finalmente, con la voz embargada por la emoción. Sí a todo. Los trillizos estallaron en celebración, saltando y gritando como si acabaran de ganar el regalo de Navidad más deseado. Josefa, que observaba discretamente desde la entrada del jardín, no pudo contener sus propias lágrimas. Ricardo deslizó el anillo en el dedo de Antonia y, ignorando momentáneamente a la audiencia infantil, se inclinó para un beso que sellaba mucho más que un compromiso, sellaba la promesa de una familia renacida. La boda se celebró 3 meses después. En el mismo jardín donde había tenido lugar la propuesta, la ceremonia, aunque organizada por uno de los más prestigiosos organizadores de eventos de Ciudad de México, mantuvo la intimidad que caracterizaba a la nueva familia Mendoza. Solo amigos cercanos, familiares y algunas personas que se habían vuelto importantes en el camino de recuperación, como Renata Campos del Consejo Tutelar. Los trillizos desempeñaron el papel de pajes con entusiasmo y seriedad, cada uno llevando un pequeño objeto simbólico hasta el altar. Miguel llevaba los anillos, Arturo, un pequeño libro que representaba las historias que construirían juntos, y Felipe, un dibujo enmarcado de la nueva configuración familiar, incluyendo una estrella en el cielo que representaba a Daniela. Cuando llegó el momento de los votos, Ricardo habló sobre los nuevos comienzos y la gratitud, sobre cómo había aprendido que el corazón tiene una capacidad infinita de amar. Antonia, por su parte, agradeció a la vida los caminos inesperados que la habían llevado hasta ese momento y prometió honrar tanto el pasado como el futuro de esa familia. Para sorpresa de todos, a los niños también habían preparado sus propios votos. «Prometo ser un buen hijo y siempre ordenar mi habitación», declaró Miguel, con la seriedad de un juramento de Estado. «Prometo contarte historias cuando estés triste y recordarle a papá que almuerce cuando se distraiga trabajando», dijo Arturo, provocando risas emocionadas entre los invitados. Felipe, el más callado, sorprendió a todos con su voto. «Prometo enseñarte a hacer barquitos de papel, como tú nos enseñaste el primer día, y prometo recordar siempre que nuestra familia es diferente, pero especial». No había un ojo seco en el jardín cuando terminó la ceremonia. En los años que siguieron, la mansión Mendoza finalmente se convirtió en un verdadero hogar. La publicación del libro de Antonia generó una ola de apoyo a familias en proceso de duelo, especialmente aquellas con niños. Ricardo, inspirado por el trabajo de su esposa, expandió el enfoque de la Fundación Mendoza para incluir programas de apoyo emocional en escuelas y comunidades desfavorecidas. 2 años después de la boda, la familia creció con la llegada de Sofía, una niña de ojos castaños como los de su madre,
y personalidad determinada como la de sus hermanos. Los trillizos, ahora con 8 años, asumieron el papel de protectores con una seriedad conmovedora. Una tarde tranquila, mientras observaba a sus 4 hijos jugando en el jardín, Ricardo encontró a Antonia en su oficina, donde ella revisaba el manuscrito de su segundo libro. «¿En qué piensas?», preguntó él, notando su mirada contemplativa dirigida a la ventana. «En cómo la vida puede cambiar en un instante», respondió ella, sujetando la mano de su marido. «A veces para peor, como cuando perdiste a Daniela, otras veces para mejor, como cuando respondía a aquel anuncio de empleo». Ricardo asintió, comprendiendo perfectamente. «¿Crees en el destino?». Antonia sonrió considerando la pregunta. «Creo que la vida nos presenta posibilidades, y nos corresponde a nosotros tener el valor de abrazarlas, incluso cuando parecen aterradoras o imposibles». A través de la ventana, podían ver a Sofía intentando seguir el ritmo de sus hermanos en una carrera por el jardín. Felipe, siempre atento, disminuyó el paso para sujetar su pequeña mano, asegurándose de que no se quedara atrás. «Son increíbles», comentó Ricardo, con orgullo evidente en su voz. «A veces me pregunto cómo habrían sido si...». Él no completó la frase, pero no era necesario. No son los eventos los que definen quiénes somos, sino cómo respondemos a ellos, respondió Antonia suavemente. «Ustedes 4 ya tenían esa luz dentro de ustedes. Yo solo ayudé a despejar el camino para que pudiera brillar de nuevo». Ricardo la besó con ternura. En uno de esos momentos que parecían contener todo el amor y la gratitud del universo. Esa noche, como hacían en el cumpleaños de Daniela, la familia se reunió en el jardín para un pequeño ritual que habían creado juntos. Encendieron linternas flotantes y las soltaron en el pequeño lago, mientras compartían recuerdos y sentimientos. «Creo que mamá Daniela estaría feliz por nosotros», comentó Arturo observando las luces reflejadas en el agua. «Estoy segura de que sí», asintió Antonia abrazando al niño. «El amor verdadero nunca es exclusivo o posesivo. Siempre quiere el bien de aquellos a quienes ama, incluso cuando ya no puede estar presente físicamente». Miguel, ahora con la madurez de sus 8 años, preguntó: «¿Es posible amar a 2 madres?». «No solo posible, sino un gran privilegio», respondió Antonia. «Algunos niños tienen el corazón lo suficientemente grande para eso». Sofía, aún pequeña para comprender completamente el significado de ese momento, levantó los brazos hacia el cielo estrellado. «Hola, mamá estrella», dijo con su voz infantil, señalando la más brillante del firmamento. Felipe, que rara vez hablaba de sus sentimientos más profundos, sorprendió a todos con su observación. «Nuestra familia es como un rompecabezas que perdió algunas piezas, pero encontró otras diferentes que encajaron de todos modos». Ricardo abrazó a su hijo, profundamente conmovido por su sabiduría. «Es exactamente eso, Felipe. Un rompecabezas único y perfecto a su manera». Mientras las linternas flotaban suavemente por el lago, iluminando la noche con su suave brillo, Antonia contemplaba el camino que la había traído hasta allí. De una niña huérfana que doblaba barquitos de papel en hogares temporales, a una mujer realizada, rodeada por una familia que había ayudado a reconstruir. La vida no siempre ofrecía finales felices perfectos, como en las historias que contaba a sus hijos antes de dormir. En la vida real, la felicidad venía mezclada con cicatrices, recuerdos agridulces y desafíos constantes. Pero era precisamente esa complejidad lo que hacía que cada momento de alegría fuera tan precioso. Observando a Ricardo y a los niños iluminados por el suave brillo de las linternas, Antonia sintió una certeza profunda. No había llegado a esa familia solo para curar heridas ajenas. Había encontrado finalmente el lugar donde su propio corazón roto podría reconstruirse por completo. Todos somos barquitos de papel navegando en aguas a veces tranquilas, a veces turbulentas, pensó, recordando la metáfora que había usado en su primer día en esa casa. Lo importante no es cuán resistente parezca nuestra embarcación, sino a quién elegimos para navegar a nuestro lado. Y allí, bajo el cielo estrellado de Ciudad de México, rodeada por esos 4 corazones que se habían convertido en su norte y su refugio, Antonia supo que había, finalmente, encontrado su puerto seguro.
Queridos oyentes, esperamos que la historia de Antonia y los Mendoza haya tocado sus corazones. Para continuar esta jornada emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a la izquierda. Si les gustó esta narrativa de reconstrucción y amor, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Todos los días les traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y la capacidad humana de superación. Compartan en los comentarios si ya han vivido o presenciado una historia de nuevo comienzo como esta. Estamos ansiosos por leer sus relatos y conectar corazones a través de estas experiencias.